Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinario sobre la llamada Eurostars 3 en su 10ª convocatoria. Mi nombre es Óscar Fernández y soy el jefe del Departamento de Cooperación Tecnológica dentro de la Dirección de Tecnología e Internacionalización de CDTI, responsable del programa Eurostars o el instrumento Eurostars y otros programas vinculados al ámbito principalmente europeo. Eh, bueno, pues la idea de esta jornada, algunos probablemente ya las conocéis, es daros una pequeña pincelada sobre esta llamada de proyectos internacionales semestral. Cada 6 meses tenemos la oportunidad y en esta ocasión estamos ya, como os comentaba, en la 10ª de las ediciones, con lo que os vamos a hablar sobre las características principales de la llamada, la financiación asociada y daros alguna serie de consejos y de servicios adicionales a lo largo de la presentación. En mi caso os haré una pequeña introducción al programa para poneros en situación, pero antes de empezar esa introducción sí quería hacer un repaso de la agenda que vamos a tener y dar la bienvenida y saludar a nuestros ponentes a los que les agradezco su tiempo durante esta sesión. Como os comentaba, haré una pequeña introducción en mi caso y después ya daré paso a los actores importantes que tenemos en esta jornada, tanto de fuera de CDTI como de CDTI, empezando por Reyes San Segundo. Buenos días, Reyes. Buenos días, Oscar, a todo el equipo y gracias. Uy, os estoy escuchando con eco. Un poquillo de eco, sí. Carlos, vale, yo creo que ahora ya está todo bien. Hola, encantada de estar aquí, como siempre. Igualmente, Reyes. Reyes pertenece a la Fundación Madrid Más D y no quiero contar lo que os va a decir, pero ya lo que hará es hablaros sobre una serie de servicios que se ofrecen no como fundación, sino como nodo de la red de N, que puede ofrecer cualquiera de esos nodos de la red Enterprise Europe Network, que serán de utilidad en la preparación de la propuesta y posiblemente en fases posteriores, ¿vale? Así que ya Reyes os contará. Después de eso volvemos a la casa, volvemos a CDTI y tendremos un par de compañeros que os van a hablar sobre varios temas. El primero de ellos, Virginia. Buenos días, Virginia. Hola, buenos días. A ver, no se me abre la cámara ahora. Ahí, ya te vemos. Perfecto. Buenos Buenos días. días, yo soy Project Officer en Eurostars y bueno, como os ha indicado Oscar, pues yo os daré unas pinceladas del tema de la financiación y elegibilidad nacional. Exactamente. Tema importante, supongo que todos prestaréis mucha atención a la financiación. Y después de Virginia vendrá Luis. Buenos días, Luis Tejero. Buenos días a todos, encantado de saludaros y bienvenidos. Luis nos va a contar alguna serie de estadísticas que también yo creo que es importante para tener en cuenta de qué estamos hablando en el programa y el tipo de proyectos que gestionamos y también aspectos prácticos a la hora de preparar la propuesta que yo creo que pueden ser de mucha utilidad cuando os pongáis manos a la obra. Y por último, y no menos importante, tenemos también un invitado fuera CDTI, que es Carlos García, que pertenece a Cooperación Tecnológica Andaluza, pero que no viene en el rol de cooperación, sino que viene en el rol de experto, ya que ha sido seleccionado en alguna ocasión para evaluar las fases finales de Eurostars. Con lo que la información que os puede dar relativo a cómo hacer una buena propuesta desde el punto de vista de un evaluador creemos que es muy importante y por eso estamos encantados de tener aquí también a Carlos. Buenos días, Carlos. Muy buenas y encantado también de estar con vosotros, por supuesto. Un placer. Bueno, pues esa es un poco la agenda que tenemos para hoy. Antes de empezar con mi breve introducción, quería nuevamente agradecer tanto el tiempo que van a compartir nuestros ponentes con todos nosotros, como sobre todo sus conocimientos, que ya digo, nuestro objetivo no es otro más que podáis tener las mayores herramientas para preparar una buena propuesta en este programa que creemos que es interesante, pero también es competitivo. Con lo que este es el motivo de hacer este webinario y esperemos que sea de utilidad y esperemos que tampoco sea muy largo para vosotros. Vamos a intentar limitarnos a 1 hora y poco y luego ya estará disponible la grabación además para el caso de que queráis volver a verla, así como los materiales de presentación que utilicemos, ¿vale? Con lo que, sin más dilaciones, vamos a la parte de la introducción. Os quiero poner un poquito en situación con el programa, con el instrumento Eurostars. Porque el programa realmente es el programa Eureka y estamos dentro de otro instrumento que es el partenariado. Es un poco lío, pero bueno, como decía, para situaros. Eurostars es un instrumento dentro de un partenariado cofinanciado europeo, que es el partenariado de pymes innovadoras, que como probablemente sabréis, los partenariados son herramientas de programación conjunta que tiene la Comisión Europea dentro del programa Marco.
de este programa marco que es Horizonte Europa y que parece que en el futuro también seguirán existiendo. Básicamente, lo que quiere la Comisión es atacar una serie de retos que ha identificado relevantes y quiere hacerlo de la manera más eficiente posible, alineando las políticas no solo europeas, sino nacionales, regionales, para que los fondos o los esfuerzos que se dedican a resolver estos problemas pues se puedan unir y ser más eficaces y tener más impacto. Esa es un poco la idea. Y para ello la Comisión lo que hace es que publica o identifica esos retos que os digo y nos pide a los países que presentemos iniciativas para atacarlos. Y nos dice, bueno, cuando presentéis esas iniciativas, yo voy a poder aportar ciertos fondos para ayudaros en ese objetivo de conseguir hacer lo que sea. Estos partenariados normalmente son sectoriales, pero hay algunos partenariados más generalistas, como es el caso de las pymes innovadoras. ¿Por qué son muchos sectoriales? Pues tiene que ver también con de dónde viene la financiación. Mucha de la financiación viene de los clústeres, del pilar 2 de Horizonte Europa, que está clusterizado sectorialmente, y por eso esa categorización sectorial, aunque ya digo, algunos no son de pilar 2, pilar 3, que es nuestro caso, y en ese caso estamos hablando de pymes. Simplemente para que tengáis una idea, CDTI participa en varios de estos partenariados que os digo, además del de pymes innovadoras, y el objetivo o la idea que tenemos detrás cuando participamos es comprobar que realmente son de interés para la industria española, no solo para España en su conjunto general, para eso hay otros agentes a lo mejor que también participan, sino que CDTI suele participar en aquellos partenariados donde ve que las empresas pueden tener un papel y pueden beneficiarse de ellos. Y por eso estamos en estos partenariados que veis y además participaremos en dos nuevos que acaban de aprobarse, Raw Materials y Forest, en temas, pues eso, materiales y medio ambiente, ¿vale? Con lo que simplemente que tengáis ese vistazo. Centrémonos ahora ya en el que nos ocupa, el partenariado de pymes innovadoras. Y os hablaba también antes de Eureka. Como os comentaba, la Comisión publica un reto, uno de ellos es conseguir que las pymes sean más competitivas gracias a la I+D+I, y una serie de consorcios presentan su propuesta. Bueno, pues Eureka, que es un programa de apoyo a la cooperación tecnológica internacional en donde las pymes tienen mucha relevancia y esa cooperación, o sea, ese apoyo se hace a través de llamadas de proyectos principalmente, presentó su propuesta de cómo conseguir que las empresas las pymes sean más innovadoras y la Comisión decidió apostar por el programa, el partenariado de pymes innovadoras gestionado por Eureka. De hecho, el coordinador es el secretariado de Eureka y participamos muchos de los países que estamos en Eureka financiando a nuestros socios. En este tipo de programas, la evaluación es centralizada, es decir, vais a ir a una serie de paneles que os van a evaluar de manera independiente a las agencias que financiamos y luego la financiación será descentralizada. Nosotros financiaremos a cada uno de nuestros socios con las condiciones nacionales que tengamos. Entonces, en esta iniciativa que se presentó desde Eureka, se identificaron dos instrumentos para apoyar a las pymes. El que está dotado de mayores recursos, que está vinculado con proyectos de I+D, que es de lo que vamos a hablar ahora, Eurostars 3. Pero no es el único. También dentro del partenariado, para que sepáis, hay un instrumento que lo que ayuda es a las pymes no a hacer proyectos en cooperación tecnológica, sino a llevar su tecnología a terceros países. Y es lo que se conoce como InnoWay, ¿vale? Son ciertas ayudas para ver la viabilidad de introducción en mercado fuera del ámbito europeo de tecnología hecha por una pyme europea. Y además tenemos una serie de servicios complementarios para los participantes tanto de Eurostars como de InnoWay, en este caso muy pensado en búsqueda de inversores, ¿vale? Que bueno, tampoco entran en esos detalles, pero que también os suene un poquito. Si nos vamos ya a Eurostars, como os comentaba, viene de Eureka y en Eureka, en cuanto a lo que se entiende por proyecto de I+D, hay una serie de temas básicos que debe de cumplir cualquier proyecto, que son los que veis aquí. Al final se trata de proyectos muy importantes en cualquier temática, ese concepto de bottom-up. En Eurostars se permite también cualquier temática, en donde el resultado es un producto, un proceso o servicio que tiene que estar orientado a mercado, que tiene que entrar en mercado en el corto o medio plazo. Y, por supuesto, tiene que haber al menos 2 países involucrados, tiene que haber cooperación internacional. Ese es el básico, digamos, de Eureka cuando hablamos de proyectos de I+D. ¿Qué ocurre? Que en este caso estamos ya hablando de un instrumento concreto que tenemos que diferenciar de otros instrumentos que pueda haber Eureka y tiene que ver con pymes. Entonces, en Eurostars se han definido 7 criterios de elegibilidad internacional que llamamos, que tienen que cumplir cualquier propuesta que se presente si quiere seguir adelante en el proceso. Y son los criterios que veis aquí. Como estamos hablando de pymes, los más relevantes son el que veis en donde dice que tiene que liderar una pyme el proyecto
y además el 50% tiene que estar en manos de pymes, excluida la subcontratación. Esto es muy importante porque en algún caso nos ha ocurrido en consorcios que iba muy al límite el presupuesto de las pymes que estaban involucradas, que se caían, que no eran elegibles porque no habían tenido en cuenta que la subcontratación no se contabiliza en ese 50%. Con lo que tened cuidado con eso si vais muy al límite en cuanto al presupuesto de las pymes. El resto de criterios, pues tiene que ver también con criterios generales de Eureka, duraciones pensando en entrar al mercado de máximo de 3 años, fin civil, balance de presupuesto entre los socios y, por supuesto, lo que hablábamos de cooperación internacional, 2 entidades independientes y al menos 2 países dentro de Eurostars, ¿vale? Esos son los criterios que, como os digo, son los básicos para pasar adelante. Más adelante, cuando Virginia os hable de la financiación, os hablará un poquito del proceso general, pero sí que también os quiero lanzar yo un poco en qué consiste y muy rápidamente. Prepararéis vuestra propuesta, enviaréis la propuesta a través de la aplicación informática a mediados de marzo y lo que os comentaba de la elegibilidad. Se comprobará que la documentación está ahí, la documentación necesaria, y se chequeará que es elegible la propuesta en base a estos criterios. Si es así, pasará a la primera fase de evaluación. 3 expertos independientes la evalúan y si está por encima de umbrales que se definen generales y luego se cogen las puntuaciones más elevadas hasta 200, creo que es algo así, pasará a la segunda fase de evaluación. En esa segunda fase de evaluación, un panel de expertos diferentes a los que han evaluado antes hará una ranking list, reevaluará las propuestas, hará una ranking list coherente de todas ellas y nos preguntará a los países hasta dónde podemos financiar a nuestros socios en base al compromiso previo que hemos tenido que hacer. ¿Cuál es el compromiso que tenemos a día de hoy desde el punto de vista de España? Estamos pensando que vamos a poder llegar a unos 5 millones aproximadamente, ¿vale? Estamos en una fase de recortes de presupuesto, de hecho en principio iban a ser 3 millones y estamos intentando que ese recorte no sea tan crítico y estamos viendo cómo podemos dar más soporte a la convocatoria, con lo que estimamos que estaremos en los 5 millones de euros. Eso implica unos 15-20 proyectos, ¿vale? Con lo que os decía, todos los países que veis aquí, que son los países que participan en Eurostars, alguno de ellos no tiene financiación esta convocatoria y están en rojo, no son los más importantes, digamos, y os recomendamos que no hagáis proyectos con ellos en el consorcio. Podrían participar si se autofinancian sus socios de entrada, pero mejor ya, sabiendo que no tienen dinero, mejor ir a otros países, si es posible. Entonces, como os decía, nos preguntarán a los países luego, cuando tengamos la ranking list, hasta dónde podemos financiar a nuestros socios o respetando el orden. Y hasta donde lleguemos cada uno de los países, se chequeará en qué proyectos la financiación está garantizada en todos ellos. Hay una posibilidad de autofinanciación, pero bueno, eso ya es un detalle de fases posteriores y esos proyectos tendrán el sello. Y luego vendréis a CEDETI a solicitar la financiación que os va a contar Virginia más adelante, ¿vale? Esa es un poco la situación en la que nos encontramos. Ya digo, en donde estamos intentando por la parte de CEDETI, sabiendo de la demanda que tenemos y el interés que hay, comprometer todos los recursos que tenemos posibles, tanto financieros, como veis en la transparencia, como humanos con el equipo que tenemos en CEDETI para daros soporte y la ayuda que tenemos de colaboradores externos con este tipo de iniciativas. Y sin más, lo que voy a hacer es hablando de colaboración, voy a dar paso, como os comentaba la agenda, a nuestra siguiente ponente, a Reyes, que pertenece a la Fundación Madrid+D y que os va a contar una serie de servicios que os dan desde la Fundación como nodo EN, que pueden ser de mucho interés. Así que, Reyes, te doy la palabra y todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ver si logro compartir. Vale. Bueno, pues efectivamente esperad. Vale, lo que voy a hablar yo hoy son los servicios que hacemos desde la Enterprise Europe Network en España para los participantes en Eurostars. Lo primero, bueno, en Europa hablamos todo con siglas, entonces cuando escuchéis EN es la Enterprise Europe Network, ¿vale? Entonces somos la mayor red de apoyo a pymes innovadoras que tienen ambiciones internacionales. Y esto que voy a contar lo vamos a poder hacer gracias a la cofinanciación de la Comisión Europea. Nosotros llevamos desde 2008 acompañando a empresas, pues como las que estáis aquí conectadas, que sois pues, principalmente con base tecnológica, que queréis escalar, que queréis ir fuera y posicionaros en mercados internacionales. Y afortunadamente podremos seguir ofreciendo estos servicios gratuitos hasta 2028, porque nosotros estamos en un periodo de programación, por así decirlo, que empezó en julio del año pasado y los proyectos de la Enterprise Europe Network terminarán en diciembre de 2028.
Primero quiero que entendáis cómo estamos estructurados. La ventaja de la red es que es una red que está en 3 niveles, ¿vale? Nivel global, que como veis cubrimos yo creo que casi todos los países que ha comentado Óscar, y todos funcionamos igual. O sea, lo que yo os cuente aplica en Canadá, aplica en México, aplica en España, aplica en República Checa, aplica en todos lados. Entonces eso es una primera ventaja, que en todo el mundo hablamos el mismo idioma. Luego, otra siguiente ventaja es que vamos, digamos, permeando en nuestra estructura territorial, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que una vez que estamos en todo el globo, pasamos a lo que a nosotros nos atañe hoy, que yo hoy vengo con el gorro de representante de la Enterprise Europe Network en España. En España somos 9 consorcios. Tenemos cubierto el territorio insular y peninsular. Yo os he dejado ahí todas las webs y los contactos de los coordinadores nacionales, ¿vale? De cada uno de los consorcios, que como veis tienen geografía variable. Hay consorcios que tienen muchas comunidades autónomas y hay otros, pues como Cataluña, Andalucía, País Vasco o Madrid, que solo somos una comunidad autónoma. El ámbito de actuación de los consorcios es regional. Somos más de 200 gestores ofreciendo estos servicios. Y lo que os decía, seguimos permeando. Y yo pues voy a hablar 30 segundos de mi libro, ¿vale? Porque además de venir con el gorro de la E en España, yo soy la coordinadora de la Enterprise Europe Network aquí en la Comunidad de Madrid y en concreto trabajo para la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, como ha dicho Óscar en la intro. Nosotros somos una institución dependiente del gobierno regional, el equivalente a la Agencia de Innovación de la Comunidad de Madrid, y yo en concreto estoy en el área de programas europeos y transferencia de tecnología. En ese área, pues, coordinamos y participamos en bastantes proyectos europeos y uno de los más importantes es la ENE. En concreto, en Madrid tenemos varios socios, que son el Parque Científico de Madrid, la Cámara de Comercio y la Asociación de Empresarios del Metal, perdón, y luego tenemos una empresa especializada en sostenibilidad, que es la empresa Creando Redes. Y además tenemos una serie de multiplicadores que nos ayudan con toda esta tarea, como la Asociación de Empresarios de Henares, Madrid Network, 28 Digital, que es el anteriormente conocido como EIT Digital, y Innovate to Europe. Importante nuestro rol en Madrid, que además de coordinar la red regional, somos también los representantes en Bruselas de todos los consorcios nacionales. Mi jefe de área, Jesús Rojo, es la persona que va a Bruselas a los comités, pues para posicionar a España dentro de la red. Una vez dicho esto, también quiero animaros no solo con decir que somos estupendos, sino con que de verdad tenemos datos que apoyan toda la labor que venimos haciendo. Yo he querido destacar los datos de Madrid, ¿vale? Nosotros llevamos funcionando como EN en la región 15 años, más o menos, y en esos 15 años, pues las cifras creo que son bastante guays, no es por nada. Más de 30.000 clientes acompañados. Cuando digo clientes, digo pymes, que es nuestro target group, y luego también el entorno colaborativo de la pyme. Universidades, centros tecnológicos, tercer sector, hospitales, lo que os podáis imaginar, pero el target group de la EN son las pymes, ¿vale? Más de 900 eventos de networking, cerca de 1.200 perfiles de cooperación de negocios y de proyectos publicados. Esto os interesa, ahora veréis. Más de 1.500 acuerdos hemos apoyado a su firma y solo en el último año hemos ayudado a retornar, tanto con acuerdos públicos, o sea, con convocatorias públicas como con acuerdos privados, más de 30 millones de euros para nuestras empresas en la región. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el enfoque que tenemos en la red intentamos ser lo más personalizados posibles. Es lo que llamamos el client-centric approach, el enfoque centrado en el cliente, y nuestro cliente puede ser una pyme, pero en cualquier estadio de desarrollo, ¿vale? Nos adaptamos a cualquier etapa de crecimiento y, como digo, os ponemos en contacto con el ecosistema colaborativo de la pyme. Y aunque quede fatal decirlo, yo lo voy a decir, esto lo podemos hacer pues porque somos gestores con mucha experiencia, ¿vale? Somos gente senior que venimos también de ramas técnicas y bueno, nos podemos permitir el hacer esta pequeña personalización en los servicios. ¿Cómo nos organizamos para poder ofrecer este servicio personalizado? Porque como os podéis imaginar, aquí viene todo el mundo. Entonces nosotros tenemos los brazos abiertos para cualquier sector. Pero a la hora de trabajar internamente, nosotros estamos organizados en lo que llamamos grupos sectoriales. Estos grupos sectoriales son un espejo de los ecosistemas industriales de la Unión Europea y además hemos añadido un sector más que es el marítimo, ¿vale? Que en Europa es importante. Entonces, en estos grupos tenemos gestores, como puedo ser yo, que tenemos experiencia en un determinado topic. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos cuando nos juntamos este pool de expertos?
reuniones presenciales y online donde transmitimos la información de nuestros clientes, promocionamos eventos, os promocionamos a vosotros y, en el caso de que haga falta buscaros socios para una propuesta, por ejemplo, la movemos directamente en la temática que a vosotros os interese. Si sois de defensa, defensa, salud, salud, temas sociales tenemos, temas de retail, o sea, como veis, tocamos prácticamente todo. Pero yo puedo dirigir mucho mejor el mensaje yendo a los asesores que directamente saben de eso y que tienen la cartera de clientes de esa temática. Porque una cosa importante de la red es que nosotros trabajamos como si fuésemos vuestros representantes. Es decir, si yo tengo una empresa de salud, yo tengo mi cartera de clientes y yo hablo con mi homólogo en el país correspondiente. Una vez que ya hemos hablado de los homólogos, yo puedo pasaros la información de una empresa que os interese, pero os la paso yo. Nunca os van a llamar a la puerta gente a la que no hayáis dicho que, ok, quiero hablar con ella, ¿vale? Entonces esto es importante porque contáis como con un gestor personalizado. Y paralelamente tenemos lo que llamamos grupos temáticos para trabajar en prioridades transversales. Y ahí se incluyen las políticas de I+D, se incluye la sostenibilidad, yo en concreto soy la chair a nivel internacional del grupo de sostenibilidad, temas de resiliencia, de emprendimiento en femenino, un montón de cosas que estaré encantada de explicaros en reuniones bilaterales. Vale. Lo que digo, todo esto lo hacemos y además lo hacemos gratis, que eso normalmente pues nos estila, pues nosotros lo hacemos gratis, ¿vale? Las prioridades de la N son servicios gratuitos y son los que veis ahí, los podéis leer, temas de cooperación y participación en proyectos y luego más lo que tiene que ver con el asesoramiento 1 a 1 con vosotros, sostenibilidad, digitalización, gestión de la innovación. Como os digo, si estáis interesados en conocer todos nuestros servicios, escribir a vuestro coordinador regional y él o ella os redirigirá a la persona de contacto en vuestra comunidad autónoma. La tipología de servicio, como os comento, son dos, las búsquedas directas de socios y el asesoramiento 1 a 1. Y aquí, en lo que nos vamos a centrar muy brevemente, para no comerme mi tiempo, es en la parte de participación en proyectos europeos. Punto 1, búsqueda directa de socios internacionales, mandatory para Eurostars, ¿vale? Si no tenéis socios, os ha caído un socio, necesitáis otro socio, lo que sea, nosotros tenemos varias herramientas para ayudaros. El primero es nuestro marketplace virtual. Aquí lo que hacemos es publicar perfiles, ¿vale? De distinta tipología, pero los que os afectan a vosotros para las búsquedas de socios es lo que se llaman Research and Development Requests, que son eso, las búsquedas de socios tradicionales. Es un instrumento buenísimo de búsqueda, es gratuito, podéis verlo en la página web, de hecho tenéis ahí el enlace, es totalmente gratis y es bidireccional. O sea, lo bueno es que tú puedes ver ya que hay colgado y también puedes colgar tu búsqueda de socios. Y como digo, pues conectamos oferta y demanda a través de expresiones de interés que os gestionamos nosotros como vuestros gestores EM. A día de hoy ya tenemos 81 búsquedas. Si tú pones Eurostars en el buscador, te salen 81 perfiles ya publicados de distintos países que están buscando socios u ofertándose como socios para proyectos. Entonces, no sé, blanco y en botella. Cogéis, ponéis lo que estáis buscando en el buscador, palabra clave, país, lo que queráis, y encontraréis posiblemente algún socio que os sirva. Y a la inversa, si sois vosotros los que queréis colgar el perfil, contactáis con vuestro nodo N y lo gestionamos para que se publique. Eventos de partnering. Ha habido ocasiones, ahora no tenemos ninguno activo, donde tenemos eventos de partnering específicos para Eurostars, pero si no, nosotros normalmente en el marco de grandes ferias solemos ofrecer una plataforma de reuniones que se llama B2Match, donde tú puedes generarte tu propia agenda para buscar socios y colaboradores para proyectos europeos. Y luego pasaríamos a la parte de asesoramiento 1 a 1. Esto ya es mejora de capacidades para ti, posicionamiento para ti y que puedas entender de lo que estamos hablando. En concreto, en Eurostars nos centraríamos en la parte de asesoramiento a programas europeos, entender la financiación, apoyo financiero. O sea, esto lo hacemos con cualquier programa europeo, nosotros en la N, pero hoy solo me voy a centrar en Eurostars. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues básicamente complementar, o sea, tenéis la suerte de contar con el equipazo que cuenta Eurostars, entonces toda la parte de información, asesoramiento, análisis de ideas, es que son estupendos y lo hacen genial. Nosotros estamos para apoyar en esa parte, ¿vale? También cuando ellos pues están saturados o viene una empresa primero a nosotros, pues les intentamos hacer ese filtro, ¿no? De una información general sobre las oportunidades, enviar la documentación de relevancia y centraros pues para que tengáis el tiro claro.
Cuando ya sabemos que queremos participar, pasamos al asesoramiento avanzado. Aquí, ¿qué es? Análisis de requisitos, os valoramos la idea de proyecto con vosotros, os ayudamos en la conceptualización, en la solicitud de la propia Eurostars, todos los pasos que os van a decir los compis, tanto Virginia como Luis. Ahí estamos nosotros de apoyo con vosotros, ¿vale? Y luego, obviamente, cuando os conceden el proyecto, también podemos entrar a valorar con vosotros algún cierto apoyo en la ejecución del mismo. Y tenemos ya de forma avanzada, y esto no está en todas las comunidades autónomas, aquí tenéis que preguntar, yo os voy a hablar del caso de Madrid. En Madrid tenemos lo que es un servicio de revisión de propuestas. Entonces, cuando valoramos la madurez inicial de vuestra idea, vemos que el proyecto Eurostars va para adelante, podemos asignaros de 10 a 30 horas de consultoría con un consultor o consultora externo especializado en la convocatoria y que es totalmente gratuito para vosotros, ¿vale? Esto sirve tanto para coordinadores como para socios, ¿vale? De los proyectos. Y bueno, como os digo, es un servicio que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es 100% financiado para las empresas de la Comunidad de Madrid e instituciones y que sirve para cualquier tipo de proyecto europeo, pero obviamente en este caso nos centramos en Eurostars. Y ya por último, lo único que quiero comentar con vosotros y que también hila con lo que ha comentado Óscar de ese servicio un poco postventa, por así decirlo, es el asesoramiento en propiedad intelectual. Esto es importante en todos los pasos de una propuesta europea, cuando la presentas, cuando estás en ejecución y cuando digamos se hace realidad. Entonces aquí trabajamos a dos niveles, con el European IP Help Desk, porque la red EN tiene embajadores de esta red y tenemos colegas en la red súper expertos en este tipo de temáticas que nos pueden ayudar con muchas cosas. Una de ellas es la revisión de acuerdos de consorcio, que esto es una cosa importante que hay que hacer en Eurostars y que nosotros colaboramos con los proyectos a los que ya les han dicho que ok, que les dan la financiación, podemos entrar a revisaros el acuerdo de consorcio. A nivel de la Comunidad de Madrid tenemos un servicio similar que se llama Scale Lab y que le ofrece la Fundación Pons. Y bueno, también nos gestionamos. Nosotros en Madrid nos gestionamos a través del Helpdesk o del Scale Lab. Pero esto también es importante que lo tengáis en cuenta porque serán pasos obligatorios que tengáis que hacer. Y yo creo que por mi parte no tenía nada más. Ahí podéis seguirme, está mi correo. Yo estoy encantada, como siempre, de participar con vosotros y de echaros una mano en lo que necesitéis. Y espero no haberme extendido mucho. No sé si hay alguna pregunta y si no, pues estaré encantada. Me quedaré por aquí un ratín, que luego me tengo que desconectar. Pero nada, muchísimas gracias, Luis. Perfecto, Reyes. Pues muchísimas gracias a ti por contarnos esta batería tan potente de instrumentos, de servicios que tenéis, que es súper robusta para pymes, ¿no? Eh, no tenemos ninguna pregunta. Igual cabe recordar a la audiencia que para preguntas y respuestas utilizar el módulo específico de preguntas y respuestas. Yo creo que ha quedado todo bastante claro, así que enhorabuena por esa presentación detallada. Quizás, si me permites, a mí se me ha ocurrido una pregunta sobre la marcha que te lanzo. Y es, Perfecto. imagínate, soy una pyme española, quiero participar en Eurostars, por ejemplo, soy de Madrid y tengo clara la idea de proyecto, pero me falta el partner, ¿no? Voy a Ujú. utilizar este servicio que tenéis de Marketplace. ¿Es necesario identificar con qué países quiero colaborar? Es decir, pues quiero colaborar en el ámbito europeo, con Francia, con Alemania, o fuera de Europa, con Canadá. ¿Se puede dejar abierto o depende de cada caso, del estado de madurez, de lo que la pyme pretenda? Pues buena pregunta, claro, yo lo doy como muy obvio, pero es verdad que aquí como personalizamos, esto es lo que quiera la pyme. Si la pyme quiere que se difunda en 5 países, lo difundimos en esos 5 países. Si la pyme quiere dejarlo abierto, se deja abierto. Eso se explica en el perfil. Luego también una cosa que no he comentado es que yo os he contado todo cuando tenemos tiempo. Hacemos el perfil, lo buscamos y demás. Pero hay veces que no hay tiempo. Estáis a una semana o a 10 días o a 2 semanas y se os ha caído el socio. Ahí activamos nuestros recursos rápidos, por así decirlo, de búsquedas de socios informales a través de estos workspace que os contaba de los grupos sectoriales, donde directamente hacemos una ficha corta, lo pasamos a los asesores y os puedo decir que llegan decenas de respuestas. Entonces ahí lo que quiera la pyme. Nosotros siempre preferimos hacer las búsquedas lo más concretas posible porque la respuesta suele ser más rápida, pero si te da igual el país, se deja abierto y listo. Vale, fenomenal.
Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias por esa aclaración, por la presentación y nada, ahí quedan los contactos en la presentación de Reyes que estarán disponibles para todos, además de la grabación, para que podáis acceder a esos servicios. Y pasamos ya con... Espera un momento, que creo que hay una pregunta Ah, de que si la perdón. N solo pueden poner anuncios como socios las pymes. No Vale. entiendo lo de poner anuncios. Ah, dices de publicar perfiles. Vale, ok. Em, sí y no. A ver, Vale. nuestro target group son las pymes, ¿vale? Pero si, por ejemplo, eres una universidad, un centro tecnológico, una ONG, un hospital, y vas a traccionar pymes, como es el caso de Eurostars, porque en Eurostars sí o sí tiene que haber empresas, ahí sí podemos publicar de perfiles. La única excepción, si no ha cambiado mucho la cosa, son las grandes empresas, ¿vale? Las grandes empresas sí que tenemos que mirar muy bien qué servicios les ofrecemos porque a priori estos servicios de partnering no los necesitan tanto como lo puede necesitar una pyme. Entonces, las grandes empresas no suelen publicar perfiles en el marketplace, sí podemos hacerles búsquedas pues, informales, pueden venir a nuestros eventos de partnering, pero hay que seleccionar mejor los servicios que les ofrecemos. Pero para el resto, por ejemplo, en Madrid sí que tenemos perfiles de nuestros hospitales, nuestras universidades, nuestros INDEAS, porque traccionan empresas, ¿vale? Perfecto. Pues bien recogida o repescada esa pregunta que no había visto. Así Gracias. que fantástico. Muchísimas gracias, Reyes, por Gracias a todo. Seguimos en vosotros. contacto. Chao. Y pasamos entonces al siguiente bloque que presenta mi compañera Virginia sobre elegibilidad y financiación de las pymes españolas. Y Virginia es Program Manager de proyectos europeos. Así que todo tuyo, Virginia, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. Vale, fenomenal. Bueno, pues buenos días. Soy Virginia. Tal y como hemos indicado antes en la agenda, voy a explicaros la parte de elegibilidad y financiación. Dentro del programa Eurostars, como os ha indicado antes Óscar, por así decirlo, hay una doble capa. Hay una capa internacional de evaluación centralizada a través del secretariado, donde aplican los 7 criterios internacionales. Y luego, además, hay una segunda capa de financiación nacional descentralizada, donde cada país marca las normas, tiene una serie de criterios y demás a aplicar. Entonces, esta es la parte en la que nos vamos a centrar, pues daros una idea de las condiciones para las entidades españolas. ¿Qué tipo de entidades pueden recibir financiación, las actividades financiables, qué intensidad de subvención, gastos que se pueden financiar, así como plazos a cumplir? Entonces, en la presentación la voy a dividir en 3 grandes partes. Os hablaré de los criterios de elegibilidad, como os he indicado ahora mismo, entender un poco qué es lo que aplica más a nivel nacional. Cada entidad en cada país tendrá sus propios criterios de elegibilidad nacionales. Luego estarán los criterios de financiación. Nosotros en CDT lo articulamos a través de la convocatoria Interempresas Internacional, donde a través de subvención directa, de financiación directa, se aplican las subvenciones. Y ya como último punto os daremos unas recomendaciones finales de ideas en la parte en la que estáis del diseño de la propuesta. En cuanto, en esta diapositiva os marcamos el workflow que va a seguir la propuesta de Eurostars a lo largo de la parte internacional, empezando en el cierre de la llamada, que va a ser el 19 de marzo a las 2 de la tarde, que aprovecho para recordaros, muy importante, tratar de evitar llegar hasta el último plazo. Si se puede dejar enviado todo un día antes, mejor, para evitar problemas de última hora. Entonces, eh, durante 3 meses, desde el cierre de la llamada hasta la obtención de los resultados de las propuestas y proyectos aprobados, pasarán en torno a unos 3 meses y se van desarrollando distintas etapas a nivel internacional. CDTI, como agencia financiadora nacional, al igual que todas las agencias financiadoras, va a interactuar en 2 partes, que sería, os hemos marcado en rojo, en la primera parte, en la elegibilidad nacional, y en la última fase, ya comunicación con vosotros en cuanto a la financiación nacional. Estos puntos los voy a desarrollar más adelante en otras diapositivas, pero bueno, quería que tuvierais un poco claro dónde entramos nosotros. También aprovechar para explicaros un poco qué etapas a nivel nacional van a ir sucediendo.
También indicaros que durante la parte internacional, a través del secretariado de Eureka, así como la plataforma de PMP, os irán comunicando cómo va avanzando la propuesta a lo largo del programa de Eurostars. Entonces, en cuanto a las etapas, hay una primera etapa que dura en torno a una semana, que es la parte de la elegibilidad internacional, que son los criterios indicados anteriormente por Oscar, que todas las propuestas y todas las entidades que participen tienen que ir cumpliendo y se verifica por el secretariado. Tras esta semana, el secretariado comunicará qué propuestas pasan, cuáles no pasan, y después pasamos a la siguiente fase, que hay dos etapas paralelas, que está la evaluación en remoto por los expertos. Habrá tres expertos que evalúen una a una las propuestas. Paralelamente, nosotros, bueno, cada agencia financiadora a nivel nacional se va a hacer una elegibilidad de los criterios nacionales. Después hay otra, de ahí normalmente pasarán los que tengan mayor valoración, mayor puntuación técnica y que hayan cumplido todos los requisitos de los filtrados que se han hecho anteriormente, tanto a nivel internacional como nacional. Normalmente pasan las mejores 200 propuestas. Y esas 200 propuestas van a tener estos dos procesos paralelos de la revisión de los criterios éticos definidos a nivel europeo y una evaluación independiente del panel de evaluadores que se hace en Bruselas, que el último ponente de esta presentación os podrá informar más acerca de esto porque ha participado ahí. Después, aquí pasarán las mejores propuestas, o sea, hacen panel independiente de evaluadores hace una ranking list donde se va poniendo por orden según las mayores valoraciones obtenidas a nivel técnico y que han superado la parte ética y demás procesos. Entonces, con esta ranking list, cada agencia financiadora empiezan a financiar por estricto orden de puntuación hasta agotar fondos. Cada agencia, como os indicábamos, la financiación es descentralizada a nivel nacional. Cada país dispone de unos fondos, se van financiando por orden de valoración hasta donde nos llegue el presupuesto. Y entonces ya pasaríamos ahora os voy a explicar, bueno, disculpad, se valoren y entonces se pasarían hacia mediados de junio qué propuestas y qué proyectos son los que han pasado y disponen del sello. En cuanto a los criterios de elegibilidad nacional, como os indicaba, en esta fase entra cada agencia financiadora con las entidades de sus países y se evalúa que se cumplan con los requisitos nacionales para ver si son elegibles y son financiables. En el caso de que alguna de las entidades no sea financiable porque no cumpla los requisitos, esa propuesta quedaría descalificada y ya finalizaría el proceso. De aquí la primera recomendación que os damos. Hay que asegurarse de que cumplimos todos los criterios, tanto a nivel internacional como nacional, y no solo eso, también asegurarnos en la medida posible de que todos los socios con los que participamos en el consorcio se pongan en contacto con sus entidades, sus agencias financiadoras nacionales, se informen de qué criterios tienen que cumplir y los cumplan. Al final, si se cae uno de los componentes del consorcio, se cae el proyecto. ¿Qué criterios de elegibilidad nacional tenemos? Pues mira, esto es en lo referente a nivel en España. Hay unos primeros criterios a nivel de entidades. En España solo son financiables las pymes. Hay cualquier otro tipo de entidad puede participar, bien universidades, grandes empresas, centros tecnológicos, pueden participar, lo único que no pueden disponer de la financiación. Por tanto, tendrán que presentar un certificado de autofinanciación para asegurarnos de que todo el consorcio sale adelante porque todos tienen a través de fondos, las pymes a través de financiación, subvención y el resto de entidades a través de sus fondos propios. También es necesario que la empresa no esté en crisis según la definición de la Comisión Europea y tiene que tener la capacidad financiera para acometer el proyecto. Es decir, hay una subvención, pero tienes que tener pulmón para poder acometerlo y que no, al final con esto no hay una fórmula que te diga
si tienes o no tienes capacidad. Es un poco tratar de evitar que entren a participar entidades que tengan un riesgo muy alto de no poder soportar y no poder acometer el proyecto. Tampoco pueden estar sometidas a una orden de recuperación en cuanto a ayudas. Todas las entidades tienen que tener las cuentas anuales registradas en la fecha de la llamada. Tienen que estar oficialmente depositadas en el registro que corresponda del último ejercicio. En este caso, aplicaría las del 2024. Luego hay otros, los dos últimos criterios, que explico un poco más en detalle porque a veces hay un poco de confusión. Por un lado, en la próxima llamada, cualquier entidad puede presentar el número de propuestas que quiera. Lo único, hay una limitación, solo una única solicitud puede ser financiable. Y esta solicitud financiable, esta se tendrá que indicar si una entidad presenta, por así, dos propuestas, al comienzo del proceso tendrá que indicar qué solicitud es la que quiere llevar financiada y cuál llevará autofinanciada con sus recursos propios. Es decir, no se puede esperar a tener las notas y saber si de esas dos cuál queda mejor posicionada o cuál pasa si la otra no pasa. Tiene que ser en una etapa inicial. Entonces, esto es importante tenerlo claro. El segundo requisito, al que quiero hacer mención especial, es un nuevo requerimiento que aplicó en la anterior llamada y también aplica en esta, que no se pueden presentar. Puedes tener distintas propuestas, por así decirlo, imagínate, en la anterior llamada y en esta, lo único que no pueden solaparse en el tiempo. Es decir, una entidad, pongamos que presentó un Eurostars hace dos llamadas o tres y acaba el proceso de ejecución de la propuesta en marzo del 2026. Como la próxima llamada tienen que empezar a partir de julio, como pronto, no habría un solo, pero una acaba en marzo, la otra empieza en julio, no habría ningún problema. En el caso de que la propuesta que tengáis ya desarrollando dure todo el 2026, ya va a haber una incompatibilidad en el tiempo porque la nueva que entre obligatoriamente tiene que empezar en el 2026. Entonces, podríais desarrollarlo, pero no puede tener financiación. Solo puede haber desarrollándose con financiación una única propuesta. Hay incompatibilidades no solo con las propias llamadas de Eurostar, sino también con las Neotec y el sello de excelencia. Después, en cuanto a criterios de elegibilidad a nivel proyecto, pues indicaron, el inicio del proyecto Eurostars tiene que ser posterior a la comunicada aprobación del secretariado. Es decir, a nivel internacional se tiene que aprobar el proyecto y una vez aprobado es cuando podéis comenzar el proyecto a nivel nacional. La fecha de inicio y fin de tareas de las realizadas por los socios españoles tiene que estar comprendido dentro del proyecto internacional. Recomendamos, como os indicaba antes, se puede comenzar el proyecto una vez que se ha obtenido el sello del secretariado de aprobación del proyecto, pero recomendamos que la fecha de inicio vaya alineada con la financiación nacional y por eso recomendamos las fechas de inicio entre octubre y noviembre del 2026. Al igual que las condiciones internacionales, la duración máxima del proyecto es de 36 meses. Ahora os voy a explicar la segunda fase en la que entra CEDETI dentro del workflow que os he explicado anteriormente, la parte de financiación nacional. Una vez que se han aprobado los proyectos, os comunicaremos activamente para indicaros los siguientes pasos a realizar para solicitar la financiación a través de la convocatoria internacional Interempresas. En cuanto a esta convocatoria, cada entidad tiene que solicitar su propia subvención individualmente. Hay que cumplir los plazos definidos, no se puede pedir en cualquier momento, hay unos plazos definidos y, por supuesto, las entidades tienen que mantener la situación legal de la empresa y la elegibilidad, pues seguir siendo una pyme, estar al tanto de pagos, la seguridad social y demás. Recomendación. Como os he indicado antes, durante el workflow
tenéis que estar atentos, es muy importante estar atentos tanto de los comunicados del secretariado como los comunicados nuestros para seguir las instrucciones y poder cumplir los plazos y no quedaros fuera. Es muy importante que tengáis actualizados los contactos para si hay algún cambio de persona que esté llevando el proyecto, os lleguen en fecha y plazo todos los comunicados. En cuanto a los criterios de financiación nacional, bueno, como os indicamos, es a través de la convocatoria interempresas para asignación directa y dirigida a las pymes españolas. El plazo de presentación, bueno, os adelanto, el texto de la convocatoria estimamos que se publique en marzo. Ahí se informará de la anterior convocatoria y está. Ahí viene toda la información de los criterios de financiación nacional. En principio es muy continuista, pero siempre puede haber pequeños cambios, entonces es muy importante que os mantengáis informados. El plazo de presentación que estimamos que para que tengáis que presentar esta solicitud, una vez que tengáis el proyecto europeo aprobado, la solicitud nacional para obtener la subvención, esperamos que previsiblemente será en el tercer trimestre de este año. La ayuda máxima. El programa Eurostars no marca un presupuesto máximo ni mínimo ni por proyecto ni por entidad, pero sí que hay una limitación en cuanto a la subvención máxima, que es de 400.000 euros. La intensidad que se tendrá será de un 60% para las pequeñas empresas y un 50% para las medianas. Se puede llegar a alcanzar el 70% en caso de disponibilidad presupuestaria. Las actividades financiables son las de investigación industrial o desarrollo experimental, es decir, entre los TRLs 4 y 6. Puede llegarse a alcanzar el 3 y el 7, pero el foco principal es entre el 4 y el 7 y el 6. El presupuesto financiable de cada beneficiario no podrá exceder el importe solicitado a nivel internacional. Se permite una variación de un 1% por pequeños ajustes que haya, pero tiene que estar alineado con lo que se ha solicitado y las tareas y demás, alineado con lo que se ha pedido a nivel internacional. Los gastos financiables tienen que estar, serán dentro del inicio y el fin del proyecto y toda la información se la encontraréis en la resolución, que es la que os indicaba que se publicará, se estima que se publicará en marzo. En cuanto, siguiendo con los criterios de financiación, en cuanto a los presupuestos, os explicamos brevemente un poco la correlación que hay entre los ítems o la categorización a nivel internacional en el presupuesto Eurostat y a nivel nacional, que sería el presupuesto interempresas. Pues las partidas de personal a nivel nacional es financiable tanto la parte técnica como de gestión. Lo único, en la parte de gestión hay una limitación de 58 horas mes máximo que puede ser tanto consumido por una persona como distintas personas, siempre y cuando el sumatorio de esas horas utilizadas para gestión no supere las 58 horas al mes. En cuanto a los costes indirectos, los overheads, es una tarifa plana del 25%, menos eliminando las subcontrataciones, los viajes y las auditorías. En cuanto al tema de viajes, un máximo de 8.000 euros por proyecto y entidad. En el tema de los materiales, a nivel internacional hay una única categoría, pero a nivel nacional se divide en dos partes. La parte de fungibles, todo lo que se va a consumir, y la parte inventariable como equipos y demás sujetos de amortización. En la parte de otros estaría incluidas las auditorías con un máximo de 2.000 por anualidad y por entidad. En la parte de subcontratación hay una limitación del máximo del 25% sobre el presupuesto total. Hay una excepción que son las OPIs, que sí que podría llegar a alcanzar el 50%. Esta subcontratación referida tanto a la parte técnica como la no técnica, como la ayuda de consultorías, con una limitación de hasta 8.000 euros por socio y proyecto. Y ya por último, las recomendaciones finales. Es un poco repetición de lo que os hemos indicado anteriormente, pero bueno, remarcarlo. Que además de cumplir los criterios internacionales, todo el consorcio tiene que cumplir con los criterios nacionales. Y es muy importante estar informado cada entidad de los criterios nacionales que le aplican. Muy importante, tener un socio internacional fiable. A través de la red EN es un buen punto para conseguirlo.
al final el socio tiene que ser un socio que compatible con vosotros, que estéis aportando mutuamente, que tenga una capacidad financiera y que pueda acometer el proyecto. Es importante plantear un presupuesto coherente con la actuación, que sea equilibrado, que la capacidad de cada entidad sea suficiente para acometer el proyecto y que pueda cumplir con los requisitos internacionales y nacionales. Hay que asegurar la capacidad financiera para cubrir al menos la parte que no es subvencionable, 40-50% por participantes. Revisar que haya otros proyectos realizándose simultáneamente por las incompatibilidades indicadas anteriormente, que no se pueden solapar en fechas distintos proyectos con la financiación nacional. Y luego, las fechas que os indicamos del inicio, octubre-noviembre de 2026, es obligatorio que tengáis actividad en el 2026. Se puede empezar después de obtener el sello internacional, pero os recomendamos octubre-noviembre para que esté alineado con la recepción de la financiación nacional. Y luego tener en cuenta que hay actividades que no son financiables por CEDETI, como esto a la hora de diseñar el presupuesto, tener en cuenta que en cada país puede haber ciertas actividades que sean financiables o no, y es importante tenerlo en cuenta antes de diseñar todo el proyecto, todo el presupuesto internacional, por si hay actividades que sean financiables o no financiables en distintos países. Y ya por último, os dejamos unos links de herramientas y pistas que os pueden ayudar a conceptos explicados anteriormente y cómo preparar y diseñar vuestra propuesta. Por mi parte, queda aquí. Si tenéis alguna duda, estamos encantados de responderos y indicaros que siempre disponéis del buzón de Eurostars para cualquier duda que os pueda surgir. Y aquí acaba Fenomenal. mi Pues presentación. muchas gracias, Virginia. Yo creo que información eh, amplia, con buen nivel de detalle y que los participantes tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Para preparar una propuesta primero elegible, financiable y que todo esté conforme a nuestros criterios. Tenemos varias preguntas. Ujú. En el módulo de preguntas y respuestas, si te parece, cogemos un par de ellas y el resto las Vale, dejamos para el final para no retrasarnos en la agenda. vale. Primera pregunta, te lanzo y vamos comentando. Son las universidades, preguntan españolas, ¿pueden ir subcontratadas por una pyme o solo pueden participar autofinanciadas? Pueden ir subcontratadas por la pyme siempre y cuando se cumpla la limitación del 25% de subcontratación sobre el presupuesto. Y en el caso de las OPIs se podría llegar a alcanzar el 50%. eh, pero vamos, sí, pueden ir tanto autofinanciadas como subcontratadas. Fenomenal. Y además yo creo que es lo más habitual, ¿no? Que Sí. universidades, centros de investigación estén subcontratados por las pymes con esos límites. ¿Hay algún caso de alguna entidad de investigación que está muy interesada en el proyecto por su propia explotación posterior? Y en esos casos sí que se le da la opción de autofinanciarse y participar como socio, ¿no? Y poder acceder a esa explotación posterior. Em, Otra pregunta. ¿Cediti pide algún tipo de aval a las pymes españolas como garantía de su capacidad económica en este programa? No, no se solicita aval como tal. Se hace un estudio es lo que decía, no hay una fórmula matemática para ver la capacidad financiera, pero sí que se evalúan ciertos criterios para tener un poco la certeza, en la medida de lo posible, de que sí que pueden acometer el proyecto, pero no se solicitan avales como tal. Vale. Te lanzo una más. ¿La limitación de subvención máxima de 400.000 euros sería por empresa o por proyecto para las pymes Es, españolas? Entiendo. vale, es por entidad, por empresa. Como indicamos en Eurostat, no hay limitaciones presupuestarias de presupuesto máximo o mínimo, pero sí que hay esta limitación a nivel de financiación que puede recibir la entidad española y sería 400.000 por entidad. Eso es. O sea que si tenemos dos pymes españolas, cada una de ellas podría acceder a ese máximo de 400.000 sobre la Sí, cobertura presupuestaria. Tener en cuenta que el presupuesto es un criterio de elegibilidad, ir a máximos es posible, ¿no? De la subvención, pero tiene que estar bien cubierto este criterio de evaluación. Eh, lo dejamos aquí para no demorarnos más. Si te parece, continúo yo
a presentar eh, este cuarto y penúltimo bloque. Espero que se esté visualizando ahora correctamente la presentación. Sí, Eh, se visualiza bien. Fenomenal. ¿Y aquí qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver en estos tres bloques varios aspectos. En primer lugar, estadísticas generales del programa, pero también estadísticas de la participación española. Es información que queremos que tengáis de contexto, de cultura general un poco del programa, para que sepáis un poco el marco en el que estáis participando. En segundo lugar, aspectos prácticos, formulario de solicitud, declaraciones, anexos, etcétera. Y por último, no menos importante, el calendario, que ya nos lo ha avanzado Virginia, ese workflow de cómo discurren las solicitudes en el tiempo. Vamos a hacer un último repaso. En cuanto a estadísticas, lo primero, deciros que son estadísticas que están públicas, no las tenemos guardadas en un cajón ni nada de eso. Tenéis acceso a ellas tanto en la web de Eureka, a nivel de programas en general, en un apartado que se llama Eureka Data, como a nivel de CETI también tenemos nuestro apartado de datos con información interactiva en donde podéis incluso ver en los distintos programas introducir filtros, ver los proyectos aprobados y nosotros vamos a extraer aquí pues algo de información sobre la que podéis profundizar en estos enlaces. También Eureka ha publicado un Impact Assessment Report del Partenariado de Pymes Innovadoras que está en la página web de Eureka y que da información ya más detallada sobre el impacto que está teniendo el partenariado en las pymes y en el sector en el que están operando. Bien, pues empezamos con estadísticas. Deciros en primer lugar que España es un actor relevante en prácticamente todos los programas de Eureka, porque España participa en todos ellos, en los clusters, Global Star, proyectos de red, InnoWide, Eurostars. Em, y esto viene siendo así, pues, en los últimos 10 años, como veis, ¿no? Por ejemplo, en Eurostars, pues siempre que es la franja azul, siempre nos situamos, pues, en el top 3, top 5 de país con más solicitudes presentadas, pero también con más solicitudes aprobadas, ¿no? Hay otros países con bastante participación como Alemania, Holanda, Suiza, Dinamarca, Reino Unido, Francia, en fin, todos ellos, bueno, pues son bastante activos, pero como decía Oscar, en Eurostars estamos participando un total de 37 países y no siempre los países con más proyectos aprobados tienen la mejor tasa de éxito, porque esto depende también de la demanda que tengan, ¿no? Y es algo que tenéis que tener presente. Si nos centramos en lo acontecido en los últimos años y como parte de ese Impact Assessment Report que os mencionaba, aquí se han obtenido ya algunas medias que hemos transmitido a la comisión. De media tenemos 500 solicitudes por corte a nivel internacional, se aprueban de media en torno a 100. Más del 70% son pymes, las beneficiarias del programa, y a la fecha hemos movilizado más de 600 millones de euros en ayudas públicas, ¿no? Además, la mayor parte de las pymes están informando que planean continuar con la cooperación internacional que han abierto gracias a este instrumento, ¿no? Y en la mayoría de los casos también vemos que esa apertura de mercados y esa competitividad de la pyme se refuerza. Centrándonos en España, también viendo un histórico de 10 años, pues vemos que prácticamente todos los años estamos apoyando una media de 50 pymes, como veis ahí. Eso se traduce en que en realidad pues son en torno a 40 o 41 proyectos aprobados, porque hay proyectos que incorporan varias pymes. La mayor parte de los proyectos que hemos movilizado pues están ejecutados por pymes, efectivamente, prácticamente el 90%. Cabe recordar que en Eurostars 2, es decir, antes del 2021, también
Eurostars permitía la financiación de grandes empresas, por eso hay un tanto por ciento ahí de grandes empresas relevante que veis, pero desde el 2021 CETI exclusivamente financia pymes, como decíamos antes. Y la distribución geográfica, pues bien, se parece a la inversión en I+D, ¿no? De las principales comunidades autónomas, Cataluña, Madrid, País Vasco, Andalucía, Valencia y otras comunidades, ¿no? Pues prácticamente tenemos representación en todo el territorio. Esto es una distribución evolutiva de los 9 cortes de Eurostars 3. Hemos tenido una demanda creciente que podemos decir que se ha estabilizado en torno a las 100 propuestas por corte y somos capaces de, digamos, financiar en una media de 20 proyectos. Los últimos 2 cortes es verdad que ha caído un poquito esa aprobación de proyectos, pues por lo que comentaba Óscar de la restricción presupuestaria, y esperamos que con los 5 millones que actualmente disponemos estemos más cerca de los 20, pero eso siempre va a depender del tamaño y de la calidad de los proyectos, ¿no? Que lleguen a las fases finales. De forma que las solicitudes que superan umbrales y llegan a esa ranking list final que se ordena por orden de puntuación, esas solicitudes que están ahí pero que no son financiables, bien porque España no dispone fondos, bien porque la contraparte no dispone fondos, pues se ha ido creciendo desde el primer corte hasta a estos más recientes. Y aquí vemos una comparativa ya agregada de número de propuestas internacionales, número de proyectos aprobados a nivel internacional, es decir, 500 versus 100, y eso da una tasa media de éxito del programa Eurostar de en torno al 22%. En el caso de España, pues tenemos esa tendencia de 100 y tenemos una media de en torno a 18 proyectos aprobados con 23 pymes implicadas en estos 18, que supone una tasa media de éxito en torno al 25%. Creemos que es una buena tasa de éxito a pesar de que los últimos cortes ha disminuido. Es mejor que muchos instrumentos por ejemplo, de programas internacionales referidos a programa marco, y es una vía de entrada, ¿no? Para que las pymes podáis acceder a estos instrumentos competitivos y tan difíciles de conseguir con unas tasas de éxito más o menos razonables y que ojalá que podamos mantener así en el futuro. En cuanto a áreas tecnológicas, bueno, pues deciros que esto es representación de áreas tecnológicas más frecuentes por parte de los participantes españoles. Podéis ver la misma información a nivel global en la página web de Eureka, pero en España, pues sector TIC, ya sea electrónico, telecomunicaciones, IT, y sector industrial, así como sector sanitario, biológico, son los principales demandantes del programa. Luego vienen otros como energía, medio ambiente, agricultura y alimentación. Y estos proyectos se orientan hacia 2 mercados principales, principalmente biotecnológico sanitario y el sector de la construcción y manufacturero. También hay otros sectores en menor medida que podéis ver en la presentación. Paso ya al siguiente bloque de aspectos prácticos. Y en primer lugar, lanzaros el mensaje de cómo es un proyecto Eurostars clásico. No quiere decir que todos los proyectos sean así, pero lo más habitual, lo más frecuente, la media, ¿no? Pues estamos hablando de 3 o 4 socios que provienen de 2 o 3 países Eurostars, con una duración media de 30 meses y un presupuesto total de 1,4 millones de euros. Existen proyectos en todas las convocatorias más grandes en número de socios y en presupuesto también. Podemos hablar de incluso 6 socios, 7. Estos proyectos, evidentemente, bueno, pues son más difíciles de montar, tienen la dificultad de la coordinación, tienen también la dificultad de asegurar que las agencias que participan en los países de esos socios tienen todas financiación disponible, ¿no? Para el puesto en el ranking que ha quedado esa propuesta. Pero sin duda también, por el lado positivo, son proyectos con mayor impacto, mayor alcance probablemente en su actuación, y en caso de que ocurra algún imprevisto, como que algún socio se salga del proyecto, bueno, pues consorcios
más grandes tienen la posibilidad de modular y cubrir en la parte del socio que ha tenido ese imprevisto, o ha debido dejar el proyecto, o otras cuestiones que puedan ocurrir durante la ejecución, ¿no? Por contra, proyectos más pequeños, es decir, dos socios, que son perfectamente viables, como comentaba al principio de la presentación Oscar, dos socios de dos países Eurostars. Se aprueban muchos proyectos con ese formato. Aspectos positivos es que la gestión y la comunicación, desde luego, es mucho más fluida, más rápida. También, si tiene una posición medio buena, hay más probabilidades de que las dos agencias tengan fondos para financiar a esos dos proyectos, siempre, como digo, tenga una posición adecuada en el ranking. Y por contra, si un consorcio pequeño, alguno de los dos socios falla, pues el proyecto se pone en alto riesgo, ¿no? Y en este caso habría que encontrar un sustituto, que el programa sí lo permite, pero no siempre es fácil ni viable desde el punto de vista de la subrogación de la subvención que el socio saliente deja y que no siempre es recuperable. Por ejemplo, en el caso de España no podría serlo. En cuanto a la propuesta, me detengo para comentaros algunos detalles basados en la experiencia de estos cortes que venimos trabajando, pues, con todos los participantes. El formulario solicitud se cumplimenta, es decir, la memoria de proyecto internacional es online, lo que quiere decir que es un texto plano. Y además es un cuestionario con distintas secciones y bloques, y en cada una de las preguntas de esas secciones hay un máximo de palabras por apartado. Entonces, la concisión es importante. No es interesante repetir información a lo largo de las distintas preguntas del formulario. Y es clave ir al grano y que el evaluador encuentre la información relevante en cada una de ellas. Por otro lado, el Project Pitch, el Project Detail, es lo primero que aparece en la propuesta, en el formulario, después de la información básica, es decir, qué queréis hacer, por qué queréis hacerlo y cómo. Probablemente es lo primero que vaya a leer el evaluador para hacerse una situación del lugar. Y os recomendamos que sea lo último que escribáis y defináis, dando mensajes potentes, claves, realistas y viables que, bueno, pues permitan al evaluador encontrar ese primer vistazo que le guste, ¿no? Otras recomendaciones en cuanto al anexo técnico, que es opcional, es voluntario, no tenéis por qué introducirlo, pero nosotros recomendamos hacerlo. Tiene un máximo de páginas, perdón, que son 10 páginas, y como es un formato totalmente libre, aquí sí podéis dar a la propuesta imagen, fotografías, tablas, gráficos, todo aquello que no habéis podido incluir en el formulario de solicitud, en ese texto plano, aquí podéis aprovechar y darle al evaluador, pues, más pistas para que le resulte comprensible la propuesta desde el punto de vista de prototipado, desde el punto de vista de vuestra propuesta también a nivel de negocio, a nivel de mercado, a nivel de impacto, etcétera. Propuestas equilibradas. El programa busca que las propuestas sean innovadoras y excelentes en ese pilar, que tengan impacto de mercado en el segundo pilar y que tengan una implementación clara y un consorcio capaz, ¿vale? Los tres elementos son igual de importantes. No es competitivo tener una propuesta muy disruptiva, muy innovadora, si no hemos defendido suficientemente el impacto de mercado, lo conocemos, sabemos el valor añadido de nuestro producto en ese mercado y somos capaces de orientar los resultados hacia ese mercado, ¿no? Y viceversa, podemos tener un mercado muy potente y muy claro y muy bien definido, pero la innovación es moderada o no está suficientemente justificada, de forma que la propuesta competitiva es la que encuentra el equilibrio en todos los apartados y en todas esos tres pilares. Considerar aspectos transversales de la propuesta, temas éticos a través de ese cuestionario, Sustainable Development Goals, Gender Dimension. El Gender Dimension, recordar que no es
decir el equilibrio de género que tenemos en nuestras entidades, que participan tantos hombres y mujeres dentro de nuestra organización, que eso está bien, sino es ver cómo incorporamos la dimensión de género en nuestra metodología científica e incluso cómo los resultados del proyecto pueden tener un impacto dentro de ese ámbito del género, ¿no? Para aquellas propuestas que os volváis a presentar por segunda o por tercera vez, que siempre hay un tanto por ciento relevante, muy importante que reviséis los informes de evaluación, tanto de la primera etapa, esos informes remotos, como de los informes del IEP, si es que habéis llegado a esa segunda etapa de la evaluación. Identificar y detectar cuáles son los aspectos más criticados y os recomendamos que los trabajéis. De hecho, algunos evaluadores del IEP recomiendan, por lo que nos han contado, que en la propuesta indiquéis, bueno, pues que en la propuesta anterior el evaluador había identificado una serie bueno, de deficiencias en la propuesta y que estáis mejorando, acometiendo o revisando de la forma que la propuesta actual expone, ¿no? Y por último, librería de documentación disponible en la página web de Eureka, que tenéis distintos apartados. Os recomendamos revisarla, muy especialmente How to Complete an Application y, bueno, otros temas también relacionados con los aspectos éticos. Declaraciones anexos. Hay dos declaraciones obligatorias para todos los participantes. Está el Commitment Signature Form, que tenéis que rellenar. Importante identificar el acrónimo correcto del proyecto y el número de proyecto que la propia plataforma de solicitudes os dará, quién es la organización y su representante y firmarla adecuadamente, tanto manuscritamente como digital o certificado. Y para aquellas entidades que seáis pymes, también es necesario revisar la declaración de pyme, cumplimentarla conforme a las guidelines, por favor, leerlas detenidamente y con esa cumplimentación también firmarla y cargarla en la solicitud. Es obligatorio para todas las pymes, como digo. Si sois una entidad no elegible en CEDETI, una entidad española como las que hemos mencionado anteriormente, y tenéis claro que no vais a solicitar una ayuda pública, pediros por favor que ya carguéis la declaración de autofinanciación, cuyo template encontraréis en la página web de Eureka, en esa librería de documentación. Y otro mensaje importante, desde CEDETI no necesitamos que carguéis un anexo financiero, puesto que toda la información financiera ya tenemos acceso a ella a través de las cuentas depositadas, que como decía Virginia, es obligatorio que las depositéis. Aquí es un extracto de las deficiencias más comunes que estamos viendo que las propuestas españolas tienen cuando llegan a esa última fase de evaluación. La hemos organizado en los tres bloques, en los tres pilares de evaluación y voy simplemente a comentar algunas de ellas, ¿no?, que veis ahí resaltadas en rojo. En cuanto a la implementación, se critica el valor añadido limitado de la cooperación, que no existe esa sinergia, esa complementariedad entre los socios del consorcio que debéis justificar. Y por otro lado, la estructura de costes. Es muy importante que el presupuesto esté bien dimensionado, que sea coherente, que sea realista. En cuanto al impacto, planes de comercialización o business model que no son convincentes o no aportan un grado de detalle suficiente. Time to market también demasiado optimista o no realista y los resultados de vuestro proyecto, sus productos, servicios o procesos innovadores no están suficientemente detallados en cuanto a la ventaja competitiva, ¿vale?, con respecto a las soluciones del entorno, ya sean directas o indirectas, ¿no?, esas soluciones de la competencia. Y en cuanto a la excelencia, pues bueno, críticas que tienen que ver con la innovación incremental, que si bien es elegible en el programa, esa innovación incremental tiene que quedar bien justificada, tiene que ser robusta. También el New Knowledge Generation is limited. Y otro de los errores o de las críticas más frecuentes es el Intellectual Property Right Strategy no está lo suficientemente elaborado. Esto es un aspecto también importante.
Mencionaros ya por último en este bloque que recientemente CEDETI publicó un informe de monitorización de resultados 2025 que tenéis disponible en ese apartado de CEDETI Data. Y quería extraer alguna diapositiva con información que nosotros mismos hemos filtrado. Aquí veis pues un filtro que hemos aplicado de proyectos de cooperación internacional realizado por pymes, nos extrae 74 resultados y estas pymes, muchas de las cuales serán participantes de Eurostars, nos informan que gracias a estos proyectos que han concluido, pues bueno, han permitido incrementar su conocimiento, generar sinergias con empresas extranjeras, también a nivel sectorial, acceso a canales comerciales internacionales, en unos porcentajes que veis ahí bastante significativos. De forma que, como veis, el impacto de estos proyectos también es muy positivo para los participantes una vez los proyectos se concluyen, ¿no? La mayor parte de ellos, pues con cierto éxito. Pero también el informe destaca algunas dificultades para cooperar también aplicando los mismos filtros. Son porcentajes que van entre el 10 y el 25%, pero ahí veis que, bueno, la gestión de la propiedad intelectual, por ejemplo, la resolución de imprevistos, dificultades o incluso la transferencia de conocimiento y la comunicación entre socios siempre resulta una dificultad añadida en los proyectos de cooperación internacional que, bueno, pues es importante que atendáis y que desde el origen, desde el diseño de la solicitud, tengáis bien resuelta con esa búsqueda de socios competente. Termino enseñándoos el calendario. Como sabéis, cerramos el 19 de marzo de 2026. Por favor, intentar entregar antes de la finalización de ese cierre, ese día a las 2 de la tarde. Recibiréis una serie de comunicados intermedios en abril, mayo y será en junio, hacia mediados de junio, cuando estemos trabajando sobre la ranking list y comuniquemos, Eureka comunicará a las empresas que han aprobado el proyecto de la aprobación. A partir de ese momento seremos desde CETI quienes os contactaremos a los proyectos aprobados activamente para informaros de los siguientes pasos de cómo podéis acceder y cuándo a esa solicitud de financiación nacional, que no es una nueva evaluación, sino que es el instrumento, como comentaba Virginia, que nos permite concederos la subvención sin volver a evaluar, pero con las garantías del proceso que a nivel jurídico nos permite pues, nuestras leyes españolas, ¿no? Y como decíamos, fecha recomendada de inicio de proyecto octubre-noviembre de 2026 y esa ventana de financiación nacionales interempresas, pues preveemos que se abra entre julio y septiembre. Más probablemente será julio, pero eso todavía está por ver. Como decía Virginia, en marzo tendremos más detalles sobre la convocatoria y nada más terminar con el buzón Eurostar, que como sabéis, estamos varias personas del equipo, Virginia, también está mi compañera Alicia García, incluso el propio Oscar, todos tratamos de atender el buzón de la mejor forma posible, dando respuesta siempre que podamos en tiempo y forma y antes de que finalice la convocatoria. De forma que aquí finaliza mi presentación. No sé si hay preguntas. Veo que sí, que hay alguna pregunta más, pero como me he pasado un poquitín de hora, creo que vamos directamente a dar paso a Carlos eh, para que presente este último bloque, aspectos claves para propuestas competitivas. Carlos es evaluador del panel internacional de Bruselas, del IEP, y además responsable técnico sectorial de CTA. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, Carlos, A vosotros, Luis. y te doy ya la palabra para que cierres con esta última presentación. Muy bien, Luis, gracias. Pues bueno, voy a compartir pantalla, ¿vale? Eh, bueno, creo que la secuencia, digamos, de presentación viene bien, ¿no? Porque voy a ahondar un poco en en cosas que has comentado. Creo que hay algún mensaje vamos, de los que has dado, Luis, que voy a reforzar, ¿vale? Y luego, bueno, pues contaré algunas otras cosas que quizás no son tan conocidas, ¿vale? Pero que tienen una influencia importante, ¿no? En todo esto. Como os decía al principio del webinario, Óscar, y os comentaba ahora Luis, bueno, yo he participado en esta última
convocatoria de Eurostars 9, ¿vale? En ese segundo panel de evaluación, ¿vale? Voy a haceros alguna pequeña mención a cómo funciona todo el proceso, no por contaros todo el rollo del proceso, claro, sino para que veáis la importancia que tiene eso de cara a cómo se preparan las propuestas, ¿vale? Con independencia de que también os dé algunas recomendaciones sobre qué aspectos tener en cuenta, con cuáles ser especialmente cuidadoso, etcétera, ¿vale? Bueno, lo primero, aunque parezca perogrullo, ¿no? Ya sabéis cómo son los proyectos Eurostars, ¿no? Se ha hablado de la dimensión colaborativa internacional, áreas tecnológicas y orientados a mercado. Bueno, pues ya adelanto una de las cosas que voy a comentar, ¿vale? Esta última pata normalmente no se tiene suficientemente bien en cuenta, ¿vale? Obviamente, la parte, digamos, de mayor complejidad es la de el despliegue, la explicación, el razonamiento de la parte tecnológica del proyecto, pero la otra muchas veces se aborda como un tema secundario, como un tema menor, y al final se trata de tener datos razonados, como vamos a ver ahora, datos razonados. No hace falta hacer estudios profundos de mercado, pero sí hacer una estimación razonada y razonable de las expectativas de mercado. En esto se falla mucho, ¿vale? Y es una de las principales causas por las que hay rechazo, digamos, en las propuestas, ¿vale? Otro tema también importante, bueno, a lo largo de toda la presentación, vamos, de todo el webinario se ha ido insistiendo. Estamos hablando de productos, procesos o servicios, y eso tiene que estar concretado, tiene que estar perfilado, ¿no? Hay muchas veces que no sabes exactamente qué es lo que te están proponiendo, ¿vale? Es decir, es una amalgama de cosas que no se acaba de plasmar o de cuajar en un proceso tangible, con unas funcionalidades, con unas prestaciones, etcétera, ¿no? Esto es otro tema que también suele ser fuente de problemas. Y luego, bueno, lo ha comentado también Óscar, ¿no? Y yo voy a insistir después, el time to market, ¿no? Es decir, es decir, la cercanía del mercado, ¿vale? Eh, y el último, que está muy relacionado con el anterior, es la ventana, lo que yo llamo la ventana de TRLs, ¿vale? Quizá esto es lo más complicado que puede tener el programa, ¿no? Es decir, por un lado, y luego os daré algún ejemplo, por un lado no nos podemos quedar muy aguas arriba, pero tampoco muy aguas abajo, ¿vale? Es decir, estamos en esa ventana que pone ahí. ¿Esto qué significa? Que como vamos a ver luego, pues lo que hay que plantear son proyectos ambiciosos técnicamente, y que realmente supongan un salto cualitativo, pero que, hombre, que no estén en fases demasiado incipientes, que no tengan un recorrido demasiado largo después de finalización del proyecto, ¿vale? Y que permitan esa rápida explotación. Esto no es fácil, es decir, el combinar una rápida comercialización con una ambición, con un desarrollo tecnológico significativo, no es fácil, no es fácil. Y esto es una de las cuestiones principales que hay que tener en cuenta, ¿vale? Esta foto que veis la tomé durante la realización, ¿no?, del panel extendido, del que yo formé parte, porque creo que es muy gráfica, ¿no? Vamos a ver, todos sabemos que, en fin, la famosa campana de Gauss, etcétera, ¿no? Pero realmente esto es más exagerado todavía, ¿no? O sea, hay dos claras mitades, ¿no? En las estadísticas, digamos, de los proyectos presentados, ¿no? He señalado ahí, ¿no?, con esa elipse roja, ¿no?, los que realmente están en condiciones de financiarse, que son esos poquitos, y luego hay un montón de ellos acumulados, lo que yo llamo, digamos, el pelotón de cola, ¿no? Que son los que ya no tienen opciones. Bueno, pues ¿dónde está la diferencia entre esos que pasan, entre ese 20-25% que pasa y el resto que se queda? Ya he ido apuntando algunas cosas, ¿vale? No hay un único elemento normalmente, aunque hay algunos que tienen más peso, como ya he adelantado, ¿vale? Pero suele ser la suma de una serie de cosas que es muy frecuente encontrar en las propuestas que se reciben. Es decir, es raro que cuando una propuesta falle solo en una cosa, ¿vale? Si falla solo en una cosa, salvo que sea un tema muy, muy importante, pues bueno, eso no suele ser un impedimento para que pueda salir adelante. Pero se suele incidir en cometer varios errores a la vez, ¿no? Y en eso pues profundizaré también un poco en lo que ha comentado antes Luis, ¿no?
vamos para allá. Antes os comentaba, bueno, todo el proceso. Bueno, ya veis aquí, ¿no? Esas distintas etapas, ¿no? Casi 650 solicitudes, ¿vale? En el primer corte de evaluación, que como ya os han comentado, ¿no? Pues lo ven, cada propuesta la ven 3 evaluadores, ¿vale? Bueno, pues pasa aproximadamente un tercio, algo entre un tercio y un cuarto, ¿no? Según como sea la convocatoria, ¿no? Y ya pasan esas propuestas junto con los informes de cada uno de los evaluadores para cada una de esas propuestas al panel independiente, ¿no? Que es en el que yo he intervenido, ¿no? En este panel la tarea es importante, ¿vale? Pensad que para cada propuesta que nos toca revisar de esas 200, ¿vale? A nosotros, en principio, como pone ahí, se nos asignan 35, ¿no? 30 y tantas, ¿no? De cada una de esas 30 y tantas tenemos que ver los comentarios de los evaluadores para ver si realmente hay coherencia entre puntuación y comentarios. Eso por un lado, la coherencia entre los comentarios y puntuación de cada una de las evaluaciones, y cuando hay casos en los que hay discordancia, ¿vale? Al final nos toca leernos también las fichas de evaluación de cada uno de los evaluadores. O sea, es decir, que nuestro trabajo se multiplica ahí por 3 o por 4, ¿vale? Por otro lado, una vez que ya tenemos eso, ¿vale? Y para esa tarea, en cada una de las propuestas vemos un evaluador principal y otro secundario, ¿vale? Que lo que hace es, a su vez, corregirnos o corregir a los que somos principales. Si somos secundarios, apoyamos, ¿no? ese proceso de refinamiento, ¿vale? Y luego toca ponerlo en común ante el resto del panel, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que, bueno, por un lado tengo que preparar esas 30 y tantas que a mí me han tocado, las que me han ayudado el evaluador secundario, o a las que yo he evaluado, vamos, he participado como evaluador secundario y he apoyado, pero luego en esa puesta el común, al final acabamos viendo las 200 y pico. ¿Y esto qué significa? Que una vez más, por un lado, tenemos que escuchar lo que nos plantean los otros evaluadores. En caso de dudas, que suele ser frecuente, volvemos a ver la documentación, ¿vale? Con lo cual, al final, realmente no trabajamos sobre 35 solicitudes, realmente trabajamos sobre 200, ¿vale? Y sobre los comentarios de esas 200. ¿Por qué os traslado esto? Porque la carga de trabajo, eso os podéis imaginar, aunque bueno, la información previa para hacer esas evaluaciones se nos da aproximadamente con 3-4 semanas de antelación, ¿vale? Pero la puesta en común de todo eso se hace en 3 días súper intensivos, ¿vale? En los que, bueno, pues empiezas a las 8 y pico de la mañana, y muchas veces pues te tiras hasta las 7 y pico, 8 de la tarde, ¿no? No siempre, pero hay veces en las que las discusiones se alargan y realmente son jornadas muy densas. ¿Por qué digo todo esto? Porque os podréis imaginar que la claridad, luego voy a insistir en ello, la claridad, la precisión y la concisión es que hacen mucho, ¿vale? Esto ya se ha comentado antes, ¿no? Pero imaginaos con esa carga de trabajo, si te tienes que empezar a leer una propuesta que está confusa, que es densa, que es larga, que es inconsistente, bueno, pues llega un momento que es que te satura. O sea, que este es un tema clave, teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo que hay durante esos días, ¿vale? Otro tema también, y en este voy a profundizar un poco en lo que ha estado comentando antes Luis, ¿no? Bueno, hay cosas que pueden entenderse casi como de cajón, ¿no? Y otras que pasan como más desapercibidas. Ya se han comentado cosas que son casi de esto, de mínimos, ¿no? Que tiene que haber un valor añadido, tiene que ser un consorcio razonable. Bueno, muchos de esos problemas, cuando nos llegan a nosotros, ya se han caído de antemano. Es decir, es raro que a este segundo panel evaluador nos lleguen propuestas que al menos no tengan esos aspectos de calidad del consorcio, de valor añadido y de temas de gestión, por dar ese primer bloque. Cosa en la que efectivamente se falla y se sigue fallando mucho, y lo ha comentado Luis antes. Bueno,
joder, la justificación del presupuesto del proyecto. A mí me sorprende cómo en muchos casos, y esto es un tema muy recurrente, la justificación es tan somera, que muchas veces no sabes ni realmente cómo está desglosado, ¿no? Hombre, esto es algo que vamos, en mi opinión tendría que ser fácil de controlar, ¿vale? Hay otros aspectos que vamos a comentar que son algo más complicados, pero este es un primer elemento que te sorprende que a esa ese primer corte interno, ¿no?, de esas 200, pues llegue, ¿vale? Esto se da mucho, ¿vale? Otro tema que también se da, bueno, ya lo he referido al principio, es decir, somos capaces, ¿no?, de desarrollar propuestas muy complejas y ambiciosas desde el punto de vista tecnológico y luego fallamos, pero fallamos clamorosamente, ¿no? Es decir, somos incapaces de determinar el tamaño, el volumen de mercado, la cuota de mercado, las barreras de acceso, los riesgos comerciales asociados a ese nuevo producto, ¿no? Y la propia ventaja competitiva que se ha mencionado también antes, ¿no?, de ese producto o de ese servicio. Vamos a ver, esto ya con independencia de que se participe en un programa de financiación o no, si tú vas a desarrollar un nuevo producto, es que esto es de cajón. Es decir, si no ¿para qué te vas a plantear desarrollarlo, ¿no? Vamos a ver, tengo que hacer unas cifras básicas. A eso me refería antes cuando hablaba también del sentido común. No se trata ni de poner castillos en el aire, digamos, ni tampoco de ser súper cauto, ¿no? Es decir, es una cuestión de sentido común, a la que luego también me voy a referir al final de la presentación. Y aquí estamos hablando de cifras, es decir, de dar unas cifras, no de enrollarse. Es decir, oye, pues mira, pensamos que a nivel mundial pues podemos tener un 1% de cuota, a nivel europeo un 10, un tal. Esas cosas para un evaluador del sector sabe perfectamente si son razonables o no lo que estás planteando, pero se puede llegar a ese nivel de concreción, ¿vale? Si no, pues te quedas en generalidades, en una difusión de contenidos, pues que obviamente hace que te atasques y que ahí pierdas mucha puntuación, ¿vale? Disculpa una cosa, se Sí. ha dejado de compartir la pantalla justo Vale, hace vaya, menos de un minuto. pues, vale, pues que es que a mí me sale que sí que la tengo compartida. A ver, un segundito, vuelvo a compartirla otra vez, no sé por qué razón. A ver. ¿Se ve ahora? ¿Se ve? Perfecto. Vale, pues No en entonces pantalla completa. sí, un momentito. Un momentito. Ahí estoy, venga. Se sigue viendo, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bueno, estaba hablando de estos temas, ¿no?, que no son tan complicados como la propia tecnología y, sin embargo, no sé por qué razón, pero siempre se dejan como muy de pasada, y aquí se pierden muchísimos puntos, ¿vale? El plan de comercialización, efectivamente, es otro de los temas que puede dar problemas, aunque tengo que decir que por lo menos en esta última convocatoria para mí no ha sido un elemento crítico. Es decir, curiosamente se sabe lo que hay que hacer, pero no se sabe cuál es la rentabilidad y las perspectivas, digamos, de mercado que se tienen para ese plan. Realmente esas cifras previas son las que tienen que alimentar, ¿no?, el plan de comercialización, pero bueno, básicamente donde más se produce ese atasco, vamos a decirlo ahí, o esa caída de puntos, es en esa estimación previa, ¿vale? Más que en el propio plan de comercialización. Y luego, en la parte de excelencia, bueno, habéis hablado de los temas de innovación incremental. Bueno, ya os he hablado de la ventana de TRLs, ¿vale? Obviamente la generación de esto de conocimiento, es decir, por un lado, ni muy lejos ni muy cerca, ¿vale? Aquí puedo daros un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de una propuesta excelente desde el punto de vista técnico, ¿no?, que se nos presentó en el ámbito de la física de altas energías, ¿no?, pero con un time to market de 7 años. Pues claro, es que bueno, pues esas cosas, para eso hay otros programas, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos, ¿no? Pero no se trata solo, y aquí también se produce bastantes tropezones, ¿no? No se trata tanto solo de decir, bueno, esto es altamente innovador, es realizable en tiempo, genera conocimiento. Vamos a ver,
hay que justificar cuál es el desafío técnico que supone hacer eso, ¿vale? Es decir, qué dificultades técnicas tengo que superar para llegar a desarrollar ese producto, porque no se trata solo de que sea innovador, sino de que también suponga, digamos, un desafío la ejecución de ese proyecto, ¿vale? Y luego, pero eso, por otro lado, dentro de unos márgenes razonables de realismo y de viabilidad. Es decir, oye, mira, esto es complicado, pero sé que se puede hacer, ¿vale? Supone un desafío, es ambicioso, pero tengo elementos claros, tengo una hoja de ruta que me va a decir que eso efectivamente es factible y viable, ¿vale? Estos tres grandes bloques, ¿vale? Son los que os he comentado que tienen mayor incidencia, al menos en esta última convocatoria. Se ha mencionado también la parte de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Se dan, ¿vale? Aunque, bueno, yo creo que en ese sentido sí se ha ido produciendo un cierto proceso de aprendizaje y no suele ser tan frecuente como estos otros elementos que os he comentado. Obviamente los derechos de propiedad industrial hay que trabajarlos, eso es indudable, ¿vale? Pero quizá no es un tema tan recurrente, o al menos en esta última convocatoria, como estos otros que os estoy comentando, ¿vale? Y ya por terminar, bueno, ya se ha hablado, socios países adecuados, entre otras cosas por las condiciones nacionales, la complementariedad, el valor añadido. Ambición y desafío tecnológico, pero viable. Es decir, hay que ser ambiciosos, hay que aspirar a dar un salto cualitativo. Luego, para terminar, voy a daros también otro ejemplo, ¿vale? Pero con los pies en tierra, ¿vale? Ya he hablado de, ojo, con la ventana de los TRLs, ni muy lejos ni muy cerca. El producto tiene que estar bien definido, de alto impacto y no solo económico, ¿vale? Y si es posible que sea un tema de actualidad. Ahora os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Se ha hablado también de de la parte, ¿no?, del detalle del proyecto. Pues ahí es donde hay que dejarlo claro, porque eso te lo facilita, luego te facilita la lectura de todo lo demás, ¿vale? Si los detalles del proyecto los dejas bien cuajados, es mucho más fácil luego hacer el seguimiento de todo, ¿vale? Eh, ¿Se puede volver a presentar cosas que no nos hayan financiado? Sí, y de hecho en esta última convocatoria hemos tenido no unos pocos casos, ¿vale? ¿Eso significa que cojo y hago un cortapega, o que traslado la propuesta tal cual de la última convocatoria a la que me voy a volver a presentar? No, eso es un error. Eso es un error, y hay que ver las condiciones de contorno, hay que ver efectivamente la evaluación, ¿vale? Que es lo que dijo como puntos fuertes y puntos débiles, y luego tener en cuenta aspectos que pueden haber cambiado de una convocatoria a otra. Aún así, bueno, pues hay casos, y no son pocos, de casos de éxito en los que se vuelve a presentar y es financiado, ¿vale? Ya lo he comentado también, mercado, por favor, y time to market muy claro. Esto, es decir, no valen vaguedades, ¿no? Es que esto va a ser va a suponer un hito en no sé cuántos. Bueno, dame cuatro o cinco cifras razonadas, pero dámelas, porque si no, no tengo elementos para realmente poder puntuar como me gustaría hacerlo lo que tú me estás presentando, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, lo que os he comentado, ¿no? Claridad, concisión, pensando en esa carga de trabajo y en facilitarle el trabajo al evaluador, ¿no? Y sentido común, porque en muchas ocasiones no se trata de pensar que son cosas complicadas, sino de cómo las afrontarías tú, aunque no te fueras a presentar a esta convocatoria, ¿no? Lo que os comentaba de mercado, los temas de viabilidad técnica, los temas de ambición, ¿vale? Y ya por terminar, bueno, pues un ejemplo de un proyecto que cumple todo esto, ¿no? A mí me gustó especialmente en esta última convocatoria uno que estaba relacionado con el desarrollo de sistemas de alimentación ininterrumpida, ¿vale? De muy bajo consumo energético para los centros de proceso de datos de inteligencia artificial, ¿vale? Si os dais cuenta, eso lo tiene todo. Tiene complejidad técnica, tiene un alto impacto, es un tema de absoluta actualidad, y por un lado supone una cierta complejidad, porque es encontrar soluciones para infraestructuras que tienen un altísimo consumo energético, pero además hay que hacerlo en poco tiempo, ¿vale? Y yo con esto termino, Luis, ¿vale? Perdonadme si me he extendido un poquito más, pero creo que era importante un poco el hacer hincapié, ¿no?, en estas cuestiones, ¿vale?
Fantástico, muchísimas gracias Carlos. O sea, son inputs muy robustos que nos traes de primera mano y te lo agradecemos un montón. Eh, Ha habido unas cuantas preguntas sobre las presentaciones anteriores que hemos ido atendiendo. Ahora mismo hay una pregunta, yo creo que dirigida a ti, A mí, que te vale. lanzo, si puedes, y es, bueno, preguntan sobre el tema del TRL, ¿no? En el Sí, sector del desarrollo de un fármaco, sí, indican que en el mejor de los casos puede entrar en el mercado, según entiendo, en 7, 8 años. ¿Qué TRL mínimo aplicaría para este tipo de proyectos? Entiendo, el participante indica que TRL en este sector es adecuado para participar en Eurostars. sí, vamos a ver, sí, sí. Y esta es, bueno, esta es una pregunta de nota. Vale, vamos a ver. Lo primero, hay bastantes proyectos que abordan, ¿vale? El sector farmacéutico, ¿vale? O sea, o el sector, digamos, químico farmacéutico o de biotecnología y farmacia, ¿vale? O sea, que por eso no os preocupéis. Cuando se habla del time to market, aquí en este caso, hombre, lo ideal sería que el proyecto estuviera en la finalización de la etapa de ensayos preclínicos, ¿vale? Antes no, porque realmente el plazo es que no daría margen, ¿vale? Eso significa que esos 3 años en el caso del sector que comentamos son estrictos. Vamos a ver, si en vez de 3 planteas 4, ¿vale? No se te va a caer una propuesta por eso, no, ¿vale? Lo que sí es verdad es que en este tipo de sectores se es más estricto en la fiabilidad o en la confiabilidad del plan de comercialización, ¿vale? Porque obviamente, por un lado, digamos que se entiende que hay algo más, ¿no?, de ciclo de desarrollo de producto, pero por otro lado también tiene que estar más claro quizá comparativamente que en otros, ¿vale? Pero vamos, propuestas en este ámbito se han financiado y no pocas. Yo, si os soy franco, aquí, en este caso concreto, aunque se nos ha dado algún problema relacionado con el time to market, aquí se nos han dado más problemas relacionados con lo que habéis comentado antes, con los IPRs, ¿vale? Se nos han dado también algunos problemas desarrollados que están también desarrollados o relacionados, ¿no?, con la parte de viabilidad técnica, ¿vale? Y digamos que el time to market, si eso lo tienes claro, no suele ser un problema, ¿eh? Siempre y cuando estés en esa etapa final de los ensayos preclínicos. Antes no, porque es que si no sí que no da margen, ¿vale? Perfecto, pues yo creo que súper claro. Eh, Te lanzo una pregunta a raíz de un comentario de un participante. Es una pregunta propia, para que nos cuentes si se puede el perfil de conocimiento, de expertise de los evaluadores que estáis en el panel. No sé si es un Sí, sí, perfil más de mercado, perfil más sí, sí, empresarial, sí, más sí. científico, hay una mezcla. Pues a ver un poco. Mira, como se dice por ahí, me alegra que me hagas esa pregunta. De hecho, vamos, en la presentación tenía pensado ponerlo, pero se me ha olvidado. Pues vamos a ver, es gente fijo, con perfil de negocio, fijo, es decir, gente a la que le gusta entender esas cifras de mercado a las que antes me he referido, ¿vale? Pero que también entienden de tecnología, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues estamos hablando de gente, en algunos casos, con una trayectoria en multinacionales, en pymes tecnológicas, que han pilotado su propia empresa tecnológica, su propia startup, ¿vale? Y que en muchos casos, además, tienen un perfil académico, ¿vale? También hay casos de gente con perfil académico, pero siempre con algún papel pasado o presente relacionado con el mercado, ¿vale? Es decir, que en principio, si yo dijera cuál es el perfil predominante, gente con conocimientos de mercado y gente muy acostumbrada a abordar la innovación desde el punto de vista de la empresa, porque ellos han sido parte de eso, ¿vale? Perfecto, perfecto. Súper interesante saber también que ese perfil fijo, ¿no?, de mercado está muy presente. Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Y bueno, te lanzo ya la última pregunta que tenemos aquí que ha entrado. Un participante habla de si en el análisis de mercado
debemos especificar, indica el TAM, el SOM, el IRR, Sí, ¿no? O sea, TAM el Samsung, tamaño de sí. mercado global, TAM nuestros Samsung, sí, sí, objetivos sí. para llegar a esos cash flows. O sea, al final, ¿qué nivel de Sí, detalle se espera en sí, ese plan, en esa previsión de crecimiento, de ventas, si las sí, participantes sí, están sí. dando un buen grado de detalle o... Sí, vamos a ver. Vuelvo a lo que antes decía. Eh, Cifras hay que dar, ¿vale? Cifras hay que dar porque si no eso queda pues en un plano abstracto y difuso que dices, bueno, bien, esto porque tú me lo dices, ¿no? Pero aunque des cifras, antes me refería a que tienes que razonarlas un poquito, no te piden tampoco que hagas un estudio de mercado en profundidad. Si tienes la suerte, que hay casos en los que lo hay, ¿no? En la que puedes citar estudios trabajos recientes o estadísticas de organismos o tal, pues obviamente eso lo refuerza también. Hay casos en los que a lo mejor el producto es tan específico pues que no hay estudios previos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que el evaluador evalúa? Pues básicamente que el razonamiento que haga sea consistente. Decimos, mira, pues en productos semejantes, en fase de lanzamiento, la cuota de mercado esperable pues ha sido esta. Nosotros pensamos que, dado tal, pues quizá un poquito menos, pero tal. Es decir, es hacer ese razonamiento lógico, ese de sentido común al que me refería antes, ¿no? Para llegar a esas cifras, ¿vale? Hombre, si puedes llegar a utilizar estos conceptos que me decís antes, ¿no? TAM, Samsung, ¿no? Service Market Analytics, todo este tipo de cosas, eso ayuda muchísimo, ¿vale? Y además es que tiene una enorme ventaja. Lo primero es una metodología establecida y es un lenguaje común, ¿vale? Y por lo tanto comparable. Y además permite llegar a esa concreción a la que antes me refería, ¿vale? Fantástico. Pero este tema es clave, de verdad lo digo, ¿eh? Porque si no, además, en esa parte de mercado a lo que me refería antes, ¿no? Hay muchos elementos que tienen puntuación independiente, es decir, el plan de comercialización tiene puntuación independiente por sí, pero la estimación de mercado tiene su puntuación también, ¿vale? Entonces, no pensemos que va todo como en un mismo bloque. Todo puntúa y estas estimaciones de mercado son clave, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que ese grado de detalle, esa ambición y concreción, pero también que sean datos coherentes, ¿no? Como Claro, eso es decías en otra parte de razonados. la Si no presentación, se pide súper algo, importante pero que sea razonado y razonable, ambas y cosas, ¿vale? razonable. Perfecto, pues ¿Vale? con eso nos quedamos, razonado y razonable. Te agradecemos un montón la presentación. Nos hemos alargado un poquito más de lo previsto, así que pido disculpas a toda la audiencia. Creo que ha merecido la pena porque hemos atendido algunas preguntas más. Con esto cerramos el webinario, deseándoos a todos bueno, pues mucha suerte en la concurrencia. Os esperamos ver por la convocatoria. Tenéis disponible el buzón Eurostars para todas aquellas consultas que tengáis con tiempo suficiente y bueno, y estaremos en contacto muy activo todos. Un saludo y muchas gracias a todos.